Los incidentes más graves han ocurrido en la capital, junto al astillero de Navantia. Barricadas ardiendo y lanzamiento de piedras a la Rocío policía. Gómez, ¿qué ha pasado en esta crisis del metal? Durante 9 días, Cádiz ardió, piquetes, barricadas, coches en llamas y cortes de tráfico. Pero también vecinas, estudiantes y una caja de resistencia para apoyar la lucha de los cerca de 20.000 trabajadores que dijeron basta. Ni la tanqueta ni las pelotas de goma que autorizó Marlaska, ministro del gobierno que se dice más progresista de nuestra historia, consiguieron amilanar una huelga que acabó en acuerdo entre los sindicatos mayoritarios del sector y la patronal. La huelga ha sido un poco intensa porque evidentemente ya la cosa llega a los límites de eventualidad grandísimo y de subcontratación y de incumplimiento que logra que al final la gente explote. Y el objetivo es marcar un hito. Ya no solo, Antonio Montero es secretario Cádiz, general de la Federación Industrial de Construcción y Agro de la UGT, que defiende el acuerdo como un hito. Hemos conseguido ahora mismo la subida salarial más alta que se ha marcado en este país en este año. Pero la subida era solo una de las reclamaciones. De fondo está la temporalidad, que ronda el 80%, y las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas auxiliares o subcontratas, que denuncian constantes incumplimientos del convenio. El acuerdo que defienden Comisiones Obreras o UGT no convence a los sindicatos minoritarios como la CGT, la Confluencia Sindical o la Coordinadora de Trabajadores del Metal. El acuerdo no soluciona nada porque es simplemente una subida salarial que tampoco estamos de acuerdo. Vaya, solo se ha creado además de eso una comisión de control que siempre existió y siempre debe existir en los convenios y que nunca ha funcionado. Diego es trabajador eventual de la Coordinadora. Prefiere no decir su empresa, aunque podrían ser muchas. Tampoco confía en la comisión de seguimiento. Sí, porque no nos parece de confianza que es la forma, pero tampoco daría abasto, ¿no? Es que hace falta mecanismos y cambiar el sistema de contratación, que el trabajador no tenga un chantaje constante en si te quiero despedir, te despido, y si te portas bien, no te despido. Al 10º día, los trabajadores volvieron al tajo, pese al descontento de algunos. Pero esto era mejor que nada. Pues esto ha sido una huelga sobre todo de trabajadores. Quiero decir que en cuanto a movilizaciones, en los sindicatos hemos tenido poco que ver. En los piquetes nos reuníamos y se decidía lo que decíamos los trabajadores en cada piquete. En cuanto al discurso y lo que sea... La protesta, el discurso, va más allá de una subida puntual de salarios. El discurso denuncia más de 30 años de incumplimientos del convenio, entre ellos 80 horas semanales, en un sector en riesgo de desaparecer, según el secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia, en declaraciones para Europa Press. Las empresas están a riesgo de desaparición. Ellos también tienen sus urgencias y lo que vamos a tener que ser un poco generosos todos. ¿Qué futuro le espera a Cádiz? ¿Hace falta que arde para que miremos? Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros somos una un trabajador del metal, que un operario no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan. Eso decía Kichi, el alcalde de Cádiz, una ciudad y una zona que tiene muchos problemas además del metal. Con el 23% es una de las provincias con más paro de España. 3 de los 10 municipios más pobres del Estado son gaditanos y tiene tasas de abandono escolar y un déficit disparado. Gracias, Rocío. A vosotras. Hoy miramos a Cádiz, una provincia industrial y obrera que cada cuanto se levanta para protestar ante el abandono y el olvido. Pareciera como si de repente la ciudad que sonríe se hubiera puesto de mala hostia. Cádiz, la vieja señorita del mar que lleva 2 siglos palmándola por sus ideas, de muerte natural, como gustaba decir a Georges Brassens, ha cambiado las batallas de papelillos carnavalescos por la de neumáticos en llamas y barricadas contra los antidisturbios. Esto escribía Juan José Tellez en un artículo en el diario.es titulado Cádiz Heavy Metal, en el que citaba también a Ruibal por esta copla que escuchamos, en la que habla de 1977, cuando daban leña por las huelgas de astilleros. Desde entonces hasta hoy, Juan José, la lucha es constante en Cádiz. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Hombre, en Cádiz lo que ocurre es que la ciudad lleva muriendo económicamente desde el siglo XVIII. El siglo XIX fue un gran siglo político en donde pasaban cosas en Cádiz, pero ya el Imperio Marítimo Español había desaparecido, y también todo lo que se refería a la industria naval, a las grandes expediciones, también pasó a la historia. En el siglo XX, por ejemplo, amanecimos con el astillero cerrado,
tuvo que ser la iniciativa privada, Horacio Echevarrieta, quien lo reabriera a comienzos del siglo XX. La construcción naval durante todo ese periodo, hasta los años 70, pues pudo de alguna manera alimentar a la mano de obra de la bahía, pero a partir de la crisis del sector naval, especialmente a partir de 1973, empiezan a plantearse pues déficit de personal, de carga de trabajo, empiezan las deslocalizaciones y empiezan los despidos. En el año 77, recién inaugurada la democracia, 2-3 meses después de las primeras elecciones democráticas, las malas noticias en torno a los astilleros hacen que la gente salga a la calle. Las revueltas en octubre del 77 eran en aquel momento unas revueltas clásicas, sin demasiada estridencia. Fueron reprimidas brutalmente por los primeros antidisturbios democráticos llegados en aquel momento desde Córdoba, y aquello provocó una reacción popular enorme. La ciudad y la bahía estaban con los trabajadores de astilleros porque era el pulmón económico de la zona. Todo eso se agudizó con los problemas de la pesca que ocurrieron al año siguiente. Volvieron las barricadas ardiendo al barrio de Santa María, al flamenquísimo barrio de Santa María en Cádiz, que se tuvo que poner flamenco para intentar frenar el desguace de la flota que ya se presumía y hoy es una realidad. Prácticamente la mayor parte de las empresas pesqueras se han alojado en Marruecos en régimen de partenariado y lo que queda es una flota muy reducida para lo que fue entonces. En los 80 vino la reconversión naval, con huelgas también importantes y unos ajustes de plantilla bajo premisas tan pintorescas como un alto grado de solvera de los trabajadores, que al menos así recibían una pensión más holgada. Lo que se traduce con todo esto es que hay un agotamiento del modelo económico de la bahía de Cádiz. Las alternativas que se buscaron, García Díez, el ministro de UCD, logró que General Motors se instalara en la bahía. General Motors dejó la factoría, lo dejó en manos de Delphi. Delphi acaba de cerrar hace unos años con un alto coste también laboral. Después ha venido Airbus, que era la otra pata, la del sector de la aviación, que era un spin-off del sector naval, pues de todas las factorías españolas ha tenido que cerrar precisamente la de Puerto Real, en una provincia que encabeza las cifras del paro. Y de nuevo el metal, el sector naval en el caso de la bahía de Cádiz, en el caso de la bahía de Algeciras, unas industrias que tienen que acometer una transición justa hacia las nuevas pautas ecológicas y de funcionamiento industrial. Un alto grado de deslocalización empresarial, muchas contratas, como ya se ha dicho, incumplimiento en muchos casos de los convenios sobre todo de las contratas y de las subcontratas, en un régimen que los trabajadores pagan el pato de que no haya carga de trabajo. Aquí se dilucidaba, por lo menos en el espíritu y en el imaginario, algo más que un convenio. Se dilucidaba la supervivencia real económica de una bahía, la de Cádiz, golpeada históricamente y en la actualidad también. No has podido hacer mejor resumen histórico y mejor contextualización del problema en menos tiempo. Para seguir hablando y profundizando en ello, hemos querido hablar con alguien que lo está documentando desde dentro. Que salimos a la calle a pedir trabajo a la bahía, para que esto no pare, para que podamos comprar los reyes, para que el año que viene tengamos futuro, picha. Mercedes Moncada es socióloga y multipremiada directora de documentales. El último de ellos, el fabuloso Mi querida España, una historia de nuestro país a través del archivo del gran Jesús Quintero. Ahora prepara una película sobre la caída de la industria en Cádiz, que se titula El viento de levante persigue al sol que se hunde en el mar. Mercedes, crudos días. Hola. En Mi querida España, por cierto, una película estupenda que podéis encontrar en Filmin, ya utilizabas las chirigotas gaditanas como hilo conductor. ¿Cuándo y por qué decides hacer tu próxima película sobre la situación de Cádiz? Bueno, realmente en principio no estaba haciendo una película sobre la situación de Cádiz, sino pretendo hacer un retrato del presente que construya el futuro que va a habitar mi hijo. Tengo un hijo de 14 años
Y al principio todo esto empezó pensando un poco el pavor que me da pensar el mundo que va a habitar. Estamos en una especie de momento bisagra, como vamos hacia nuevos modelos, a nuevos paradigmas, sobre todo debido a la transformación del agotamiento del sistema industrial a nivel global. Y vivo en Cádiz, y eso sumado a todo lo que acaba de contar bien Juan José Tellez, digo, bueno, estoy en Cádiz, si me pongo aquí, saco la cámara, lo voy a ver. Claro. Va a empezar a suceder. ¿Y cómo es ese presente que estás viendo y cómo es el futuro que imaginas para tu hijo, según lo que estás? Sucedió la pandemia. En ese momento estaba pensando en esta película cuando llegó la pandemia y dije, bueno, pensé, esto se va a acelerar. Saqué la cámara y empezaron a darse pues todas las situaciones que han llevado a este momento desde hace un año. Y vengo acompañando a los trabajadores de Airbus, de la coordinadora de trabajadores del metal, un poco las acciones de la confluencia, trabajadores que no están sindicados, entendiendo y metiéndome un poco en el desplome de la industria que estamos viendo. Y la premisa es que cuando se caiga el cadáver de la industria va a caer encima de Cádiz y nos va a aplastar a todos. Entonces, yo creo que el futuro, bueno, soy optimista, creo que el futuro nunca está escrito. Si hay alguna pequeña posibilidad de cambiar algo, es ahora. Sí, es ahora. Y precisamente con las movilizaciones, por lo menos es la manera de mover en la dirección que se quiere. Hablamos de trabajadores del metal o de la llamada AAA, astilleros, aeronáutica y automoción. Juan José, ¿en qué medida depende el pueblo gaditano de ese modelo? Pues depende en tanto en cuanto es la única alternativa que existe hoy por hoy. Desde el año 77 se venía hablando de romper con el monocultivo industrial de la bahía, que era la industria naval. Con ese monocultivo no se ha roto. La experiencia, como digo, de General Motors y Delphi o de Airbus, pues se revelan insuficientes, y en el caso de la automoción, agotada. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa para una ciudad como Cádiz, que no tiene término municipal prácticamente, que no tiene otro tipo de actividad económica que no sea la derivada del turismo, y el turismo implica, pues bueno, un cierto balón de oxígeno, pero muy precario, con sueldos precarios y con una situación que desde luego es insatisfactoria para la población. La ciudad de Cádiz, siendo capital de la provincia, ha perdido en los últimos 20 años mucha población. Ahora en demografía es la tercera ciudad de la provincia, después de Jerez y de Algeciras, y creo que eso da una pauta de lo que está ocurriendo. Cádiz necesita una inyección económica de algún tipo, necesita un I+D+I que ponga en valor su ingenio, el ingenio popular que se ha demostrado a la hora de levantar una industria paralela cultural basada fundamentalmente en el carnaval, y que entre otras cosas no solo nos da grandes alegrías a los aficionados, sino da también bastante empleo a quienes participan de esa fiesta. Pero la ciudad y la bahía necesitan algo más, no pueden estar a verla venir. Los modelos tradicionales, repito, como el de la pesca, se revelan ya agotados. El sistema, las pautas agrícolas, pues se reservan al Cádiz interior, que más o menos funciona, aunque tampoco sea para tirar cohetes, y algo habrá que hacer con una provincia que además es el mascarón de proa de la península y del Estado español hacia un área tan complicada como la del estrecho de Gibraltar, con varios contenciosos de soberanía, con una tensión ahora mismo diplomática importante con Marruecos, y que tendría que ser el escaparate de España ante ese mundo marítimo. Tendría que volver a ser lo que fue cuando capitaneaba la carrera de Indias. Ya no hay carrera de Indias, afortunadamente. Por otro lado, ya no hay esas lonjas de compraventa de esclavos que también hubo. Necesitamos, la sociedad gaditana necesita un hálito de esperanza. Difícilmente creo yo que va a venir ya del Estado
la globalización mercantil pues ha supuesto la deslocalización de muchos empleos, pero habrá que ingeniar una salida porque la otra es la desesperación. Y la desesperación solo lleva al abismo. Algo hay que hacer, sin duda alguna, porque no es solo el metal, las históricas altas tasas de paro, la división geográfica y la falta de infraestructuras lastran a una sociedad cada vez más desencantada. Para muchos, intentar ganarse la vida en Cádiz ha sido como subirse a un ring en el que no paran de darte golpes. Como sabemos que Andalucía está relegada al sector servicios y es para lo que nos quieren, pues todas las inversiones y toda la intención, las buenas intenciones de los gobiernos que pasen, sea este, sea el anterior o sea el que venga, va a ir encaminada a fortalecer, en este caso, a la planta de Madrid. Golpes de izquierda, de derecha y sobre todo desde arriba. Violeta Muñoz, ¿a quién escuchábamos? Ella es Rosario Casas, montadora de Airbus Puerto Real. Bueno, soy operaria de taller, se nos llama Blue Collar, los cuellos azules, fabricada. Que se dedica nada menos que a hacer los timones de los aviones más grandes del mundo. También es una de las voces del documental que prepara Mercedes Moncada. Ahí la escuchamos hablar del cierre de Delphi en 2007, que marcó el punto de no retorno de los despidos masivos, las deslocalizaciones, plantillas menguantes y fracasos empresariales en la bahía de Cádiz en los últimos 15 años. Recordemos que los trabajadores de la planta gaditana de Delphi aguantaron 1.074 días de encierro y aún así no pudieron evitar 1.500 despidos, años de promesas incumplidas y ayudas que nunca llegaron. Y después de Delphi cayó Cádiz Electrónica y Gadis Solar y la fábrica de Altadis y la empresa de software SDS y la logística LTK, la cementera Holcim, la aeronáutica Alestis y ahora Airbus. La empresa quiere cerrar esta planta porque somos el eslabón más débil, somos la planta más pequeña a nivel europeo. Por otra razón no puede ser. Esta planta ha sido pionera, pues a la hora de instaurar cualquier novedad, todo se ha implantado primero aquí y si ha dado resultado, se ha extendido al resto de las plantas. El asentismo aquí ha estado por debajo del 1%, la calidad es excelente, de hecho nos han dado la excelencia industrial 2 veces, que eso no lo tiene ninguna otra planta, evidentemente simplemente por una estrategia empresarial. Sus trabajadoras y trabajadoras se oponen a la fusión de las 2 plantas de la aeronáutica en Cádiz, que supondría el cierre de una de ellas, la de Puerto Real, con casi 400 empleados. Que fueron a la huelga, sospechando que el traslado de cientos de trabajadores a una fábrica más pequeña, la del puerto de Santa María, es la sentencia segura de una ola de despidos. La empresa dice que la planta de Puerto Real no es rentable y está infrautilizada. Pero en 2021 Airbus ha vuelto al superávit tras las pérdidas de la pandemia, con 2.635 millones de euros de beneficio en los 9 primeros meses del año. Y además, geográficamente, la situación de la planta de Puerto Real no tiene comparación con ninguna otra. No me refiero solo a la del puerto, sino del ámbito nacional. Las naves son naves gigantescas, puesto que estaban pensadas para trabajar el avión más grande del mundo. Tiene aquí espacio, si se quisiera, pues para meter cualquier carga de trabajo, cualquier paquete de trabajo. Comisiones Obreras y UGT han firmado un preacuerdo para el traslado, pero solo es válido mientras dure el convenio actual, hasta 2023. ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? No sabemos ni a dónde vamos, ni qué van a hacer con nosotros, si nos van a buscar un sitio, nos van a ofrecer irnos a cualquier planta, tanto de España como de fuera, si directamente van a hacer un ERE, o si se van a quedar con la misma faena que tenemos aquí, o si la van a repartir por España. Hay que tener en cuenta, Javier, que a muchas de estas trabajadoras, cuando cierran una planta, le ofrecen irse fuera de Cádiz o de España, y por tanto, si renuncian, se quedan sin paro ni indemnizaciones. Y por eso repiten lo de lucha o exilio. Así es. Y otra pista de que algo huele mal en este cierre, que la empresa y algunos sindicatos venden como traslado, es que las subcontratas cada vez reciben más encargos. Y claro, siempre se habla de la plantilla, es decir, de los directos, pero de la gente de las auxiliares y de las contratas de estos compañeros no se habla. Es que no se habla. Es decir, si puestos directos somos 300 y pico, pues de compañeros de las contratas podemos estar hablando de cerca de 1.000. Si nos quedamos desamparados nosotros, pues imagínate en qué situación se quedan ellos. Pero vamos a ver si lo entendemos. Si los datos de beneficios y eficiencia de la planta son buenos, ¿por qué cerrarla? Pues Rosario cree que la intención de la empresa es, una vez más, reducir su volumen en Cádiz para apostar por otros polos, volver a abandonar la provincia. Sabemos todos que mientras se estaba aquí cerrando nuestra planta, la de Puerto Real, se estaba haciendo una inversión de 400 millones de euros en Getafe. ¿Y qué creen que pasará? ¿Cómo ven el futuro? Lo ven negro y lleno de sangría, tapitas y tumbonas. Aquí a todos los gobiernos de los últimos 30 años les ha interesado tener una población sometida, porque somos el veraneo de los que se lo puedan pagar. Nos quieren sometidos, nos quieren pobres, empobrecidos.
y si nosotros nos fortalecemos económicamente, pues el turismo no nos hace falta. Es lo que hay. Es lo que hay, porque es lo que quieren que haya. Violeta Muñoz, muchas gracias. A vosotras. ¿Eso es lo que le espera a Cádiz, convertirse en Benidorm, Mercedes? Espero que no. El problema no solamente está relacionado con la industria y con el trabajo. El problema es que esto se suma al modelo de turismo que tenemos ahora depredador, que no era el mismo que se podía imaginar, que nos podíamos imaginar en los 80. Entonces, no solamente es que el turismo beneficia a muy poca gente, migajas, sino que además encarece, o sea, la vivienda en Cádiz, pues se suman muchísimas cosas. La vivienda en Cádiz es imposible, es absolutamente imposible. O sea, la gente en Cádiz no puede pagar una vivienda en Cádiz, un alquiler en Cádiz, y tiene que vivir en los alrededores. Todo eso se va sumando a crear de Cádiz un cascarón. O sea, ni siquiera es una ciudad que va a ser una ciudad de servicio. Ese es un modelo bastante antiguo de los 90. Una ciudad de servicio para los alemanes o tal, no es Benidorm, es mucho peor que Benidorm. Es una cáscara vacía donde no habrá gaditanos más que meseros, ¿sí? Y los de afuera. Y, Juan José, ¿y por qué esta constante dejación y abandono de Cádiz? ¿Y por qué se toman decisiones en empresas estatales como Airbus que perjudican una y otra vez a esta ciudad y a esta bahía? Hombre, quizás fundamentalmente porque Cádiz no ha logrado generar un lobby de presión entre los poderes políticos y económicos. No, en Cádiz, por ejemplo, apenas existe una burguesía. En Cádiz capital me refiero a una burguesía establecida que luche por sus propios intereses económicos y de paso arrastre como una cierta locomotora al resto de la población. La burguesía de Cádiz se fue hace ya mucho tiempo al puerto de Santa María, a Chiclana, a otras localidades de la bahía, y como dice Mercedes, la población en general también lo está haciendo porque o no hay trabajo o no hay forma de pagar una renta o una hipoteca en Cádiz, o no hay ninguna de las dos cosas. Tenemos que tener en cuenta también que se trata de una provincia muy aislada en cuanto a comunicaciones terrestres. El ferrocarril funciona muy deficientemente para ir de Cádiz a Málaga, por ejemplo, que por carretera apenas son 2 horas y media, por ferrocarril cuenta alrededor de 6 horas, porque no hay una conexión directa Cádiz-Málaga, por ejemplo. En el puerto de Algeciras, que estaba llamado a ser el principal puerto europeo, se ha visto lastrado primero por las comunicaciones por carretera y ahora por las comunicaciones ferroviarias. Se está priorizando el corredor mediterráneo en torno al puerto de Valencia en sus conexiones con Cataluña, y lo que tendría que ser el inicio de ese gran corredor mediterráneo y del corredor central, que sería Algeciras, se ha visto preterida en los presupuestos, ha habido incumplimientos de plazos formidables. Este año, en el anteproyecto de presupuesto que ahora se está negociando, ya por fin hay una cantidad estimable para empezar a construir ese corredor, pero sigue sin existir. No entiendo, con franqueza, qué claves geoestratégicas han primado para condenar a esta provincia al abandono. Lo que decía Mercedes, ahora mismo la Junta de Andalucía se ufana por haber atraído inversiones a Andalucía, inversiones a Cádiz. Ahora mismo hay un proyecto, nuevamente un campo de golf en la costa gaditana, nuevamente una urbanización turística entre Barbate y Vejer. ¿Esto da realmente empleo? ¿Son los campos de golf todavía un recurso turístico atractivo? ¿Compensa el coste ecológico que tienen? Buena parte de ellos, por mucho que tengan todas las de la ley de su parte, creo que además se está operando una transformación en el sector turístico que puede llevarnos a matar a esa pequeña gallina de los huevos de oro, que aunque da precariedad, al menos da algo de empleo, pues como dice Mercedes, de camarero, en fin, empleo muy precario, pero algo da. Y finalmente el gran atractivo turístico de Cádiz, que es ese estado casi primitivo de sus costas
o ese atractivo decimonónico de alguna de sus ciudades termine perdiéndose. No hay un modelo, no se está discutiendo un modelo. Me consta que ha habido muchos intentos, hubo en su día la creación del polígono de las Aletas por parte de la Junta, de modelo que no pudo llevarse a cabo. Se está intentando desde la universidad, desde la Cátedra de Emprendedores, estimular el emprendimiento y convertir ese ingenio popular en el id Matemagiken de la provincia, que es al que yo antes me refería, pero todos son salvas al aire, no hay nada concreto y no hay una explicación demasiado clara, más allá de lo que acabo de decir, creo yo, a ese olvido de esa ciudad y de esa bahía que a tanta gente enamora, por otro lado. De modelo económico vamos a hablar precisamente. Como decías, eso son causas de una enfermedad que se extiende, que no afecta solo a Cádiz o a los trabajadores del metal. Rocío. Es un síntoma de algo mayor. Así lo cuenta Juan Laborda en su artículo para El Salto. Cádiz como síntoma, desindustrialización, deslocalización, rentismo y la España vaciada. Cádiz es un reflejo de todo aquello que España ha ido formando básicamente desde la transición, especialmente desde los años 80, ¿no? Coincide ese momento político con un proceso global donde se impone claramente una visión neoliberal de la vida, ¿no? Y eso en el caso español, con la entrada a la Unión Europea, se traduce en una imposición básicamente de desindustrialización por un lado y por otro lado de apertura de todo tipo de bienes y servicios. Para Laborda, el devenir de la España de los 80 nos convierte en una economía absolutamente dependiente de turismo, de un sector servicios y sobre todo también, y otro tema muy importante, de una economía muy bancarizada, donde los bancos juegan un papel muy importante y lo han jugado en la generación de una tremenda burbuja alrededor de lo que es el mercado inmobiliario. Una combinación explosiva. Juan Laborda es profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III. Para entender la situación actual, se remonta a la reconversión industrial. Recordemos todo el proceso de reconversión industrial que no fue sustituido, salvo el País Vasco, que ahí sí que lo hicieron muy bien. El País Vasco aprovecharon ese proceso para hacer más industria, pero se dotaron de una política pública muy activa, ¿no? Como siempre, pone como ejemplo al País Vasco, otro ejemplo es Alemania o... El caso coreano es un ejemplo paradigmático. No creyó, hizo muy bien en el libre mercado. Yo no pongo el ejemplo de China porque si no te llamarán de todo, ¿no? Pero China es otro ejemplo y es el proceso más espectacular en 20 años de cambio radical de un país, ¿no? Pero Corea, que más o menos en los años 80 estaba como nosotros, sí que hizo una apuesta decidida por un proceso de industrialización dirigido por ellos, básicamente. Y no era un gobierno izquierdista, mucho menos. Era un gobierno tremendamente conservador, pero que ahí tuvo una visión clara. Nunca creyó en las bondades del mercado. Alguien que también conoce bien el modelo industrial gaditano es José Ruiz Navarro. Fue director de la ZUR, Zona de Urgente Reindustrialización. Cádiz fue una de ellas durante el proceso que ya hemos mencionado de reconversión industrial de los 80. Pepe Ruiz considera que los factores que explican el declive son múltiples y variados. Una es la tendencia global de deslocalización industrial, pero también las decisiones concretas, las políticas. La alta velocidad no llega hasta Cádiz, el puerto uno de los puertos más importantes de Europa, que es el puerto de Algeciras, no está comunicado por un ferrocarril con el resto de la red ferroviaria nacional y europea. Hay una desarticulación precisamente entre las dos grandes bahías, Bahía de Cádiz y Bahía de Algeciras, no hay conexiones ferroviarias. En fin, ha habido una serie de déficits estructurales, por un lado. Hay otras decisiones que también cuentan. En Cádiz no se entiende bien que se haya invertido en la fábrica de Airbus de Getafe, ¿no? Cuando paralelamente se cierra una fábrica. Vuelve a salir el tema de Getafe. En sus tesis, allá por los 90, ya reflexionaba sobre la Bahía de Cádiz, un área metropolitana industrial ya en el contexto de Europa. Planteó lo que llamó, y habéis hablado ya, la AAA, astilleros, aeronáutica y automoción. Modelo industrial que hoy parece desmoronarse. Hoy señala otro elemento para entender el desfase en la transición que vivimos de la industria tradicional. A una industria más relacionada con el capital intangible, con los recursos intangibles, que está muy ligado al conocimiento, ¿no? Y ahí pues también tenemos un desfase, ¿no?, en lo que es la infraestructura de conocimiento de la provincia de Cádiz, porque nuestra universidad pues no tiene la trayectoria, es más joven, ¿no?, por así decirlo, que otras universidades más potentes que han recibido también más inversiones en investigación y desarrollo, ¿no?
por poner José un ejemplo. Ruiz es catedrático emérito de Organización de Empresas y fundador de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Cádiz ha sido importante, insisto, tanto la economía provincial como la economía de la capital, ha sido importante cuando ha mirado hacia afuera, ¿no? Cuando se ha conectado bien a las grandes tendencias internacionales. Yo pienso que ese potencial lo seguimos teniendo. La localización geoestratégica de Cádiz, ¿no? Nuestra conexión marítima con América, con el resto del mundo, pues es bastante potente, bastante fácil. Y yo pienso que ese es uno de las palancas que debería jugar Cádiz, ¿no? El mirar hacia la economía azul, hacia la economía que está ligada al mar, la economía verde, y conectarnos con los grandes retos de la humanidad, ¿no? La economía azul y la economía verde. Recomendamos leer a ambos, a Juan Laborda en Cádiz como síntoma, en la revista El Salto, y a José Ruiz, El futuro de Cádiz, ciudad abierta y universidad emprendedora, en el Diario de Cádiz. Rocío, muchas gracias. A vosotras. Yo quiero hacer una pequeña aclaración para entender esta canción. Hace algunos años, en el anterior régimen, llegó un ministro a Sevilla y ante las peticiones de puestos de trabajo para los andaluces, este señor, que ahora es demócrata, respondió muy en serio que lo que los andaluces teníamos y tenemos que explotar es la gracia, el salero, las playas, los toros, el flamenco. Entonces, esta es la carta de amor a la libertad de un hombre que se tiene que ir a trabajar fuera de su tierra por la gracia que tenemos. Escuchábamos a Carlos Cano en 1978 presentar así su canción Viva la Gracia, en la que canta Gracia de Andalucía con pasaporte a la emigración. Esta es la canción, mundo, ustedes tienen, son gracia para vivir. Juan José, también citas a Carlos Cano en tu artículo. Dices que el futuro de Cádiz se dirime ahora en los despachos de Londres y Bruselas, que se decide más en el Ministerio de Interior y Exteriores que en el de Educación y la Consejería de Empleo. ¿Están los andaluces de ahora, los gaditanos de hoy, también abocados a esa emigración de la que hablaba Carlos Cano? Bueno, Carlos Cano escribía canciones, él decía que era un periodista con guitarra, escribía canciones sobre lo que ocurría en su tiempo, Viva la Gracia, el Salustiano y la Murga de los Currelantes, que tiene un aire gaditano y que viene a decir lo mismo que estamos diciendo ahora, solo que 40 años más tarde. Lo terrible es eso, que 40 no han cambiado años las más cosas. tarde seguimos con la misma copla, con la misma canción, y que los Currelantes siguen siendo, como decía Carlos Cano también, la morralla. Aquella canción también decía que la morralla era la que jamás calla, y Cádiz al menos sigue sin callarse, ni en las coplas de carnaval ni en las calles cuando hay conflicto. Eso es verdad, de ellas vamos a hablar ahora inmediatamente, pero antes quería preguntarle a Mercedes, esa Cádiz que no calla, esa morralla que no calla, ¿qué es lo que te dice en el documental? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay es como una... Estaba escuchando antes el recuento histórico que hace el Telles, y es increíble que las negociaciones y las presiones sigan consiguiendo logros tan cortoplacistas del presente. Yo creo que hay una enorme queja por la consigna histórica de carga de trabajo, y los empleos consiguen carga de trabajo. De vez en cuando la gente se queja y viene un barco y se calman los ánimos, y luego todo vuelve igual. Y de repente parece que las negociaciones de los sindicatos principales son muy, muy, muy del presente. Y cuando ya hemos visto que esto viene de décadas atrás, el Telles lo sitúa incluso en siglos atrás, es como que la tontería es mayor. O sea, no nos estamos dando cuenta que nos estamos jugando el futuro. Escucho a Chariki hablar, a la que le tengo gran cariño, y sé la situación que está toda esa gente que está con su vida en un hilo. Pero más allá de la vida en un hilo es la bahía, la tierra que nos queda. O sea, si toda esta gente la reubican en otro espacio, si viene un barco o vienen dos barcos y hay una inyección de dinero, eso no tiene nada que ver con el Cádiz del futuro, que es el que nos estamos cargando. También el del presente, pero sobre todo el del futuro. Ese futuro que se pinta negro si no lo empezamos a pintar con otros colores, y que tan bien nos han descrito Juan José Tellez y Mercedes Moncada. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Como decía, vamos a hablar de sus coplas, de sus chirigotas, de sus protestas. Cádiz siempre se ha caracterizado por su carácter reivindicativo, tanto en las protestas como en las fiestas. En su extraordinario carnaval. De hecho, gracias a las movilizaciones se ha logrado evitar que la situación empeore aún más. Cádiz resiste. Y con la música de los jerezanos Gas Drummers nos lo va a contar Ray Sánchez, que es la nueva incorporación al equipo en sustitución de Manu Tomillo, que por cierto es quien nos lo presentó. Así que viene con las mejores recomendaciones. Ray, bienvenido a la familia. Muchísimas gracias, Javier. Estoy más a gusto que en brazos y, como diría un futbolista el día de su presentación, soy de carne cruda desde pequeñito y vengo al mejor equipo, con permiso del Cádiz Club de Fútbol. Eso es, con permiso de él. Bueno, espero que lo pasemos muy bien haciendo radio juntos en los próximos tiempos. ¡Vamos al lío! Me voy pa' calle en el auto. Los trabajadores del metal de CAI, como dice Kiko Veneno, han contado durante la huelga con un respaldo social mayoritario. Y bastante transversal, porque podemos contar al alcalde anticapitalista, José María González Kichi, hasta el obispado, pasando por referentes del mundo de la cultura. La Bahía de Cádiz no puede perder un empleo, un recurso o un derecho más. El propio Kiko Veneno, el que escuchamos cantar, Javier Ruibal también estaba ahí, músicos que siempre han estado comprometidos con la realidad gaditana. Como también lo está, aunque a muchos les pueda sorprender, este famoso dúo. Tanto la quería, tanto que yo. No, si se le sigue la pista, Andy y Lucas siempre han estado muy implicados. Sí, de hecho en 2018 Lucas ya dedicaba estas palabras a los trabajadores. Deciros que tenéis todo mi apoyo. Aquí estoy mojándome, Lucas de Andy Lucas se está mojando por la causa y que lo digo desde el corazón y que todo lo que podamos ayudar, tanto Andy como yo, aquí nos tenéis. Así que amigos, vamos a por ello. Fuerza. Y ahora con la nueva huelga el sector ha reafirmado su apoyo a las protestas. A veces hablando no te hacen caso. Es verdad que en Cádiz siempre somos la tonta de Europa del Sur, ¿no? En Cádiz, en Andalucía, incluso hasta España. España mismo somos los tontos. En ese vídeo viral, Lucas también dijo aquello de ni progres ni fachas, somos normales. Sí, pero esa afirmación demuestra que el apoyo a los trabajadores del metal en Cádiz está por encima de las ideologías, porque en la Bahía todos tienen algún familiar, algún amigo que vive de esta industria, y el hartazgo está muy extendido. De esta forma lo relata Antonio Romero, de la Federación de Asociaciones Vecinales Isla de León de San Fernando. La huelga no le gusta a nadie. Lo que pasa que a veces la necesidad obliga a hacer esa cosa. Es que no tenemos otra cosa ahí en la provincia de Cádiz. No tenemos otra cosa. Como todo el mundo sabe, nosotros somos el rincón, el último, el culo de España, diremos, ¿no? La tonta de Europa, el culo de España, diferentes formas de expresar una sensación de agravio. Porque llueve sobre mojado, nos lo recuerda Beltrán Roca, catedrático de Sociología en la Universidad de Cádiz. No se ha entendido bajo ningún concepto que se perjudique a la bahía y además eso se suma a una historia de reconversiones industriales, de cierres de plantas de la industria del automóvil y de pérdida de empleo a lo largo de las últimas décadas. Tellez nos hablaba de un agravio histórico de siglos, pero por ir más cerca, ¿desde cuándo viene? Como mínimo desde la época de la transición, cuando comenzó la reconversión industrial y en el Carnaval de Cádiz se cantaba esto. Las balas de goma, babarán, 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 dan mal resultado, blan, blan, blan. Pelotas nos sobran a los gaditanos. ¿Y esta maravilla? Es una letra del coro Los Camaleones, de 1978, que escribió Miguel Villanueva, fundador de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y ahora profesor jubilado. También ha publicado un libro sobre la historia de la gran fiesta gaditana en la Segunda República, cuando las murgas entonaban este tipo de letras. A los tiranos capitalistas, que son los vagos de profesión, que se enriquecen con la sangre del obrero y están viviendo a costa de su sudor. Miguel Villanueva asegura que incluso en la dictadura, en el carnaval, siempre hubo letras valientes en defensa de los trabajadores. Y sobre todo denunciando la precariedad laboral. La precariedad laboral siempre fue campo de batalla del Carnaval de Cádiz. Y la época actual no iba a ser una excepción. Por supuesto. Para muestra, una canción, esta de Quique Remolino, comparsista y trabajador del metal. Y si te preguntan por qué cogemos y tiramos piedras, dile que esas piedras son nuestros gritos de la impotencia ante represiones tan desmedidas, pelotas de goma y tanquetas. Oh patronales,
tan sinvergüenza. Esa doble condición también la tuvo Antonio Martín, leyenda viva del Carnaval de Cádiz, letrista de la más grande, Rocío Jurado, y por encima de todo, obrero del metal. Entró a trabajar en construcciones aeronáuticas en el año 1976 y hasta entonces los copleros, los autores, los que cantábamos carnaval, siempre habíamos sido y seguimos siendo muchos obreros, de la clase obrera. Con esa conciencia de clase, Antonio Martín lo tiene claro. Tanto en el carnaval como en la huelga hay que hacer ruido en la calle para que se entere el mundo entero que nos estaban, que nos roban. Si nos quedamos parados, nos roban. Está bien bueno es decirle, de vez en cuando pegarle el tirón de oreja, que como se le pega en Cádiz no sabe dárselo a nadie en España por lo visto. En Cádiz. La clase trabajadora. Eso es, viva la clase trabajadora. En Cádiz saben celebrar porque sobre todo saben pelear. Ray, excelente estreno. Enhorabuena. Me alegro. Para eso estamos, que diría el gran Manu Tomillo.